Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hoy nuestro paseo diario por la historia llega en el día después de recordar el descubrimiento de América, así que esta tarde vamos a ocuparnos de otro descubrimiento, bueno, además relacionado directamente con los volcanes. Ahora que estamos, hace unos minutos lo acabáis de escuchar, todos pendientes de lo que ocurre en La Palma. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, Bienvenida. buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? A ver, estuvimos hablando de volcanes hace muy poco, ¿te acuerdas? Cuando La Ventana sí, cuando estuvimos en La Palma. Sí. Fuisteis a La Palma, ¿no? Y ahí dejamos caer un tema muy chulo, porque estuvimos hablando de varias cosas, ¿no? Y una de las cosas de las que hablamos fue de esas dos ciudades que sepultó la erupción del Vesubio en el año 79. Y como lo dejamos solo apuntadito, pues hoy vamos a ello, vamos a desarrollarlo un poquito más. Y empiezo con una adivinanza. A ver qué tienen, si a alguien se le ocurre que pueden tener en común Carlos III, un ingeniero zaragozano. A ver, no sigas. Y Pompeya y Herculano. Sí. Bueno, pues estas cuatro variables coinciden en lo siguiente. El 13 de octubre de 1738... ¿Tal que hoy? Sí, tal que hoy mismo. Carlos III, que lo estoy llamando así para identificarlo de entrada fácilmente, pero aún no era rey de España. Vale. Carlos III autorizó el inicio de las excavaciones para sacar a la luz la primera de las dos ciudades enterradas bajo la lava y el fango del Vesubio. Primero asomó la nariz Herculano y luego Pompeya, ¿no? Pompeya. 10 años después empezó a asomar Pompeya. Llevaba las dos 18 siglos enterradas y uno de Zaragoza, que me dijo un amigo de allí, dijo que tiene tilde en todas, Zaragoza. Bueno, pues uno de Zaragoza las volvió a poner en el mapa. El tío. Sí. Es grande esto. Sí, es muy bueno. Aclaremos que Carlos III aún no existía con ese número porque en el momento del que hablamos era Carlos VII. Voy a aprovechar para explicarlo porque el otro día también me dijiste que esto era un lío de reyes y tal. Yo me pierdo. Sí, yo me pierdo. ¿Qué quieres que te diga? No, pero es que nos hemos perdido todos y claro que nos hemos perdido, pero voy a ver si lo podemos poner cada uno en su sitio. Vamos a situarnos. Felipe V, el primer Borbón. Este lo conocemos todos, ¿no? En Cataluña les encanta, lo adoran. Cuando casca este hombre, lo sucede en España su hijo mayor, Fernando VI. Vale. Y al hijo pequeñico, a Carleto lo llamaban en casa, pues claro, como Carleto, era el pequeño... Como Ancelotti. Sí, le llamaban Carleto. Sí. Bueno, pues le dieron el reino de Nápoles. Como eres el pequeño, a ti te damos Nápoles, ¿no? Ese era Carlos VII, ¿vale? Pero Fernando VI... Aquí Rein se murió sin hijos y como no había heredero para el trono de España, llamaron a Carleto, a Nápoles y le dijeron, calienta que sales, vente para Madrid, ¿no? Ahí dejó de ser Carlos VII de Nápoles y pasó a ser Carlos III de España. Son el mismo tipo, con la misma cara y la misma nariz absolutamente imposible. No sé por qué demonios se meten con la de Berto Romero estando ahí la de Carleto. O Batiato. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Rima libre total, pero fantástica. Bueno, oye, ¿y por qué Carlos VII autoriza la excavación de Herculano? ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió? Ver, sí, pues pasó ¿Algo que... tuvo que pasar? Sí, pasó que este hombre acababa prácticamente de estrenarse como rey de Nápoles y de Sicilia. Ahora era un tipo joven. Y, hombre, un rey sin su complejo palaciego es una birria de rey, ¿no? Y Carlos VII movilizó un ejército de arquitectos, ingenieros y técnicos que viajaron desde España para edificar, bueno, pues sus palacios, desarrollar las obras públicas, organizar las infraestructuras allí en su nuevo reino, lo que viene a ser un resort para un rey, ¿no? Entre esos profesionales estaba el maño Roque Joaquín Alcubierre, que tenía a su cargo pues 700 obreros. Y un día, pues este hombre vio un pozo que había hecho alguien 30 años atrás. No era un pozo de agua, era una especie de hoyo grande, un agujero, ¿no? Se descolgó y lo que vio allí abajo, a 20 metros de profundidad, aquello prometía, ¿no? Encontró una magnífica estatua de mármol que le gustó mucho a Carlos VII. Alcubierre pidió permiso para excavar más en los ratos libres y que le cedieran 8 o 10 obreros para eso. El rey autorizó todo eso aquel 13 de octubre, por eso es importante la fecha, ¿no? Y así comenzaron oficialmente las excavaciones de Herculano. Claro, ya ven 20 metros de lava.
Sí, bueno, tremendo. Sí, y además, aunque esto también tiene su mala noticia, ¿eh? Ahora iremos a ella. Las galerías que fue abriendo con sus hombres el ingeniero se conocieron como las conejeras de Alcubierre, ¿no? De ahí empezó a salir de todo. Allí salieron mosaicos, estatuas, bronces, todo tipo de utensilios cotidianos y estructuras de casas, de villas lujosas, templos, la palestra de Herculano. La palestra, sí, la palestra en el polideportivo. Gimnasio. Sí, eso era la palestra, un polideportivo allí. Y el teatro, un teatro de Herculano con capacidad para 2.500 personas, ¿no? Que aún sigue enterrado porque no han podido sacarlo a la luz. Solo se puede llegar hasta él precisamente por los túneles que hizo el ingeniero, por las conejeras de Alcubierre. Pero si este Alcubierre bajó un día por un hoyo que ya estaba hecho, sí. ¿Quién hizo ese hoyo? O sea, ¿quién estuvo ahí antes? Sí. ¿Alguien habría? Sí. Ahí estuvo un príncipe austriaco que se llamaba Manuel Mauricio de Lorena. Manolo, para nosotros Manolo. Aquella zona de Nápoles, antes de pasar a manos de los Borbones, que por eso se va Carleto allá a reinar, esto es una cosa consecuencia de la guerra de sucesión aquí, ¿no? Estaba bajo control austriaco y aquello se perdió a favor de los Borbones. Y Manolo, muy a principios del siglo XVIII, en 1710, desenterró unas cuantas esculturas mientras abría pozos en su finca. Algunas estatuas se las quedó y otras pues las regaló. A ver, Herculano y Pompeya estaban totalmente sepultadas por la lava del Vesubio, pero se sabía que andaban en algún lugar por allá abajo, ¿no? Porque, hombre, se sabía. La erupción del Vesubio estaba perfectamente documentada, pero bueno, hasta ahí ya está. En aquellos principios del 18, en 1700, a nadie se le ocurría ponerse a buscar ciudades sepultadas por metros y metros de lava, por mero interés científico, ¿no? Y aquel príncipe austriaco, Manolo, además de sacar unos cuantos cachivaches y estatuas para su disfrute... Manolo de Austria, pues sí. No le dio mayor importancia. Pues mira qué monas, ¿no? Ni siquiera sabía que el pozo lo excavó justo en la vertical del teatro de Herculano. Ese hoyo es por el que se descolgó Alcubierre 28 o 30 años después. Baby, it looks like it's gonna hail. Baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump jiving, then you really 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 gotta jump jiving, then you really. Que conste que a mí esta historia que estás contando hoy me fascina, lo de haber descubierto Herculano, Pompeya, me parece un hallazgo sensacional, pero has dicho antes de pasada, que no se me ha escapado la cosa, has dicho de pasada que esto de las excavaciones con Carlos VII, ya me pierdo, incluía una mala noticia. ¿Dónde está la mala noticia? Si esto es, en fin, una cosa para alegrarse y celebrarlo. Sí, efectivamente. ¿No? Sí, pero es que el interés no estaba tanto en la ciencia arqueológica. En Manolo de Austria seguro que no. Ni Manolo de Austria, ni no. A partir de ahora sí, pero sigue habiendo sus malas noticias. No había tanta preocupación por el estudio o por la investigación. La arqueología, por supuesto, ni existía. Y estaba más el interés en buscar objetos de valor y en recuperar antigüedades que adornaran el palacio que se estaba haciendo Carlos VII. De aquel pozo salían cosas muy chulas, y unas estatuas renegridas que, la verdad, con una manita de estropajo y silifán, aquellos te quedaban niquelado. Sí. Es decir, el interés de Carlos VII era localizar tesoros, esculturas y objetos antiguos. Pero, ojo, que sí es cierto, y hay que aplaudírselo, que como era un tipo sensible, o al menos lo eran sus asesores, que en esto nunca se sabe, siempre le echamos la cosa a los reyes, pero a lo mejor lo había... bueno y lo malo. Sí. Lo que hizo fue proteger jurídicamente todo lo que se iba encontrando para que nada saliera de Nápoles. Prohibió la exportación de piezas. Y no es poca cosa, ¿eh? Eso estuvo muy bien, estuvo estupendo. También te digo que siguen las malas noticias porque Carlos VII tenía fama de ser buen rey en Nápoles como en España cuando ya era Carlos III, pero todos los herederos le salieron idiotas.
totalmente. ¿Qué vamos a decir del Tolili? Hombre, el Tolili de Carlos IV, ese es el que nos dejó reinando en España y a ese ya lo conocemos. Pero es que cuando Carlos VII se fue de Nápoles para venir a ser Carlos III, dejó reinando a otro churumbel, a Fernando, que este ya no guardó cuidado en proteger los bienes que iban saliendo de Herculano y Pompeya, y el muy imbécil, que no tiene otro nombre, a ver, ¿qué pasa? es que llegó a cambiar un papiro de Herculano de las cosas que iban saliendo por un canguro. A ver, un momentito. ¿Qué has dicho? Un canguro. ¿Cambió un papiro por un canguro? Sí, cambió un papiro y cambió ¿Pero más qué cosas. pintaba un canguro en Nápoles? Hombre, para sus jardines exóticos, porque eso estaba muy de moda, bichos exóticos. Te has llamado imbécil, ¿no? A ti no, No, a él. Córtatas que no. Sí, un gilipollas. Sí, era muy en sus jardines de caserna, pues estaba de moda tener bichos exóticos, ¿no? Correteando por ahí, ¿no? Antes de que lo hiciera, acuérdate, Pablo Escobar en Antioquia, en Colombia. Eso sale en Narcos. Sí, eso ya lo hacían los reyes por Europa, lo hacían en plata o plomo, que decía. Sí. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el latifundio del narcotraficante? No. Hacienda Nápoles. Ah, es verdad, Hacienda Nápoles, es verdad. Qué grande. Hacienda Nápoles. Pero entonces insistamos en esto, ¿no? En la época en la que estamos hablando, del siglo XVIII, no se puede hablar formalmente de arqueología, primaban los intereses privados, igual casi podemos decir que era un expolio, ¿no? Sí. Casi. Casi era un expolio, sí. No se protegían las piezas porque se las viera como patrimonio cultural. Solo veían un mero interés coleccionista, ¿no? No existía el arqueólogo, existía el diplomático coleccionista. Hacienda Nápoles, es verdad. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Es una coincidencia, ¿no? Bueno, el diplomático coleccionista lo que hacía era recopilar cosas, pues para su gabinete de curiosidades, que así es como empiezan los museos, en realidad, como gabinetes de curiosidades que luego enseñaban a las visitas para vacilar, hombre, había un príncipe checo que enseñaba un hueso del Cid. Mirad lo que tengo aquí, un hueso del Cid. Eso te lo cuento otro día. Sí. Bueno, pues la excepción fue Carlos VII, que fundó además el Museo Herculanense para ir guardando todas las piezas importantes. O sea, por eso digo que fue un tipo muy sensible con esto. Cuando el rey abandonó Nápoles y se vino a España, no se trajo nada de aquellas joyas de Herculano y Pompeya, que empezó a aparecer, ya he dicho, 10 años después de aquello, ¿no? Fue tan honesto que dejó en Nápoles un anillo que se había hecho con un camafeo encontrado en las ruinas. Lo dejó allí, para no sacar nada. En el Museo Arqueológico Nacional sí conservan una cajita que le mandaron a Carlos III desde su antiguo reino, como recuerdo además, y en esa cajita hay semillas carbonizadas de la erupción del Vesubio. Hay sarmientos de vid, hay huesos de cítricos, hay 2 vainas de algarrobo. Y es muy curioso porque, además de estas y otras cosas que se han estudiado allí en Pompeya, el estudio de estas semillas carbonizadas son las que han servido, entre otras cosas, como el grafiti que ya comentamos el otro día, que apareció en una habitación, para cambiar la fecha de la erupción del Vesubio. Es increíble, ¿no? Hasta hace muy poco se decía que la erupción fue en agosto del año 79. Ahora se sabe que la erupción fue en octubre, porque los frutos carbonizados y rescatados por la arqueología eran frutos de otoño. Y todo empezó, ya ves, porque a un maño le dio la nariz que allá abajo, en las faldas del Vesubio, había algo gordo. Conste que Herculano y Pompeya las descubrió uno de Zaragoza. Demasiado tiempo en esa condición, que pronto fue que se hizo tarde. No tienes ninguna conferencia en Zaragoza dentro de poco, me va a dar para el pelo a ti. Me va a dar para el pelo. Venga, mañana quiero más. Mucho, que Zaragoza, ¿no? Un beso. Adiós. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.